Bienvenidos nuevamente a estos estudios, a ustedes que siguen con cierta asiduidad estas clases. Considero que todos ustedes están interesados en estos conocimientos trascendentales. Todos ustedes como buscadores inquietos sobre el autoconocimiento, el despertar de la conciencia. Este tema de hoy es precisamente para ustedes, los inquietos. Esta tarde nos corresponde estudiar los 3 círculos del despertar espiritual. Partamos desde el punto de vista que cuando nos interesamos en temas del desarrollo espiritual, en temas del crecimiento interior, existe entonces una nomenclatura de los círculos exotérico, mesotérico y esotérico. Decimos que estos son los 3 círculos del conocimiento del despertar espiritual, porque de una manera gradual, progresiva, nos muestran ese proceso del despertar de la conciencia. Primeramente, hablamos de un círculo externo, completamente público, donde ubicaríamos en este círculo más externo, ubicaríamos a la humanidad mecánica, a la humanidad que se mueve muy ocupada entre sus múltiples dedicaciones. Allí encontramos la manifestación de los diferentes rayos de desarrollo humano. Encontramos el rayo de la economía, los negocios, la política, el deporte, los artistas, el cine. En el círculo mecánico de la humanidad vamos nosotros a encontrar todo esto que ocupa y que nos ocupa a todos como humanidad en general. Mientras que unos estamos dedicados al estudio económico, mientras que otros estamos dedicados al estudio académico o político, cada uno va alcanzando diferentes grados de experticia, de profesionalismo, de conocimientos. En todas estas actividades humanas, nosotros vemos que existe una manera de mostrar el grado de conocimiento, el grado de experticia, de profesionalismo que se va alcanzando. Por ejemplo, diríamos en el deporte, usted encuentra los deportistas amateur, los aficionados, los deportistas eventuales de fin de semana, o los deportistas profesionales, los deportistas de élite, y encontraríamos nosotros como en su máxima expresión los deportistas que han logrado una medalla olímpica, los deportistas medallistas, como les llamamos, y allí encontramos esos diferentes niveles. En el mundo académico, quizás mucho más conocido, todos nosotros conocemos el título de licenciatura, tenemos el título de un diplomado, un masterado, un doctorado, un PhD, pero aún dentro de estos círculos, por ejemplo, en el Consejo Ejecutivo de la Universidad encontramos un grupo de PhD reunidos, trabajando. Quizás en el Departamento de Investigación encontramos todo un grupo
de profesionales PhD especializados en una materia, y podríamos todavía ser más elitistas si nosotros formamos un club de doctores PhD quienes hayan ganado el premio Nobel. Imagínense ustedes qué nivel, qué exclusividad en un grupo de científicos, ya sea en el campo de la biología, de la física, de la economía, de PhD y además galardonados con el premio Nobel. Lo vemos con claridad en el campo académico. Y en el campo espiritual, ¿cómo lo estudiamos? Pues lo mismo, en el campo espiritual vamos a encontrar diferentes círculos, diferentes grupos de conocimiento, de experiencia, de experticia. Y en el campo espiritual hablamos de experiencias místicas directas, hablamos de encarnar estas enseñanzas espirituales, de encarnar a nuestro propio ser esencial. Así como en otros grupos de artistas, también podemos encontrar los artistas aficionados, los artistas profesionales, los artistas galardonados con un Oscar, con un Grammy. Pues de la misma manera, en el campo espiritual, que es el que nos interesa a los que estamos aquí en esto, pues también encontramos diferentes círculos. Y estos círculos, diríamos, se encargan de que el proceso espiritual se dé de una manera gradual, progresiva, bajo la dirección de un método, de un sistema, de un maestro espiritual y de todo un grupo de practicantes en el autoconocimiento y en el despertar espiritual. Decimos entonces que encontramos tres círculos bien definidos. Aquí vemos el círculo más externo, le vamos a llamar el círculo exotérico. El círculo medio le llamamos el círculo mesotérico, y el círculo del centro le llamamos el círculo esotérico. Estos tres círculos cumple cada uno su función. Cada uno es una etapa necesaria en ese proceso del despertar espiritual. Estos tres círculos, como lo vemos aquí diagramados, representan entonces que aquí en la parte externa, acá en la parte de afuera, encontramos al círculo mecánico, como le llamamos en nuestras enseñanzas, o el círculo de la humanidad mecánica. Aquí encontramos que no es posible una comprensión común, no es posible una comprensión y una comunicación donde nos entendamos todos, porque cada uno solo alcanza a comprenderse y a expresarse de una manera muy particular. Cada uno se comprende solo a sí mismo y queda muy difícil la comprensión común en general, y por lo tanto se le ha llamado también la confusión de lenguas o la famosa Torre de Babel, porque en este círculo mecánico cada uno solo alcanza a comprenderse a sí mismo. Lo podemos verificar en la convivencia en pareja. Cada uno de nosotros que convivimos con nuestra pareja nos damos cuenta
que no es fácil la comprensión mutua, y que a la final cada uno respeta y sabe que la vida la vemos y la comprendemos de una manera muy particular. En el círculo mecánico, cada uno está esforzándose por salir adelante y vive bajo un estado de identificación con sus trabajos, sus temas, sus asuntos. Y quizás llega un momento en que por alguna circunstancia especial, aquí en el círculo externo, público de la humanidad mecánica, quizás llega una terrible enfermedad, una gran pérdida o la muerte de un ser querido, y entonces comienzan a aparecer esas preguntas trascendentales sobre la vida, sobre la verdad de la existencia. Comienzan a aparecer esas inquietudes trascendentales, o quizás desde el sufrimiento, grandes sufrimientos, quizás un accidente terrible en la familia, o nosotros pasamos por una experiencia fuerte de peligro de muerte, y en pocos casos podría ser un amor a Dios, que sintamos un amor por acercarnos a lo sagrado, a lo divinal, y es ahí entonces donde nosotros sentimos esas inquietudes, sentimos esas curiosidades y buscamos entonces penetrar al primer círculo, o el círculo exotérico. Del círculo mecánico diríamos que puede ser por temor, por miedo, por susto, puede ser por amor a lo divino, o por alguna circunstancia especial de sufrimiento, el que nosotros nos decidimos a penetrar a este círculo exotérico. En el círculo exotérico vamos entonces a encontrar esas enseñanzas espirituales, esas enseñanzas de lo trascendental, de lo eterno, y comenzamos con el autoconocimiento. Comenzamos con esa búsqueda de encontrarnos a sí mismos. Entramos aquí en el círculo exotérico y podríamos encontrar acá todo el estudio teórico, toda la información, el conocimiento intelectual, esa etapa que es necesaria. Es necesaria, pero lo malo sería quedarnos aquí en el círculo exotérico. Lo malo sería que nosotros nos quedemos por muchos años o por toda una vida simplemente leyendo, estudiando, informándonos de todo ese marco teórico sin pasar a una práctica, a una vivencia. El círculo exotérico se caracteriza porque le da más importancia a la forma, le da más importancia a la apariencia, al ritual, al rito. Entonces ustedes podrían sentir que prendemos unas velas, quizás hacemos unas oraciones mecánicas y ya nos sentimos satisfechos con eso. Pero en el fondo no hemos logrado hacer ningún cambio interior
no hemos logrado tampoco una vivencia espiritual, una vivencia trascendental, y entonces decimos que en el círculo esotérico existe todo este proceso de ritos, rituales, misas, sacramentos y actividades religiosas en comunidad, que son la puerta de entrada a los dos siguientes círculos. Para muchas personas de la humanidad mecánica, solo en ocasiones muy especiales, donde se casa un familiar, un amigo, donde existe un sacramento de la confirmación o de la primera comunión, o para un musulmán sería la visita a la Meca, algo completamente mecánico, exotérico. Ese es el único contacto para muchas personas con relación a lo espiritual, a lo religioso. Ustedes encontrarán que tenemos viajes de paseos o tours para visitar el río Jordán, para bañarnos en el río Jordán, para ir a la India, conocer el río Ganges, quizás darnos una bañadita en el río Ganges, etc. Y ese es el único contacto que muchas personas del círculo mecánico tienen con relación a lo espiritual. Penetrar al círculo exotérico implica que usted tiene las inquietudes, que usted tiene la curiosidad, el interés por invertirle esfuerzo, por invertirle tiempo, estudio, dedicación y comenzar a conocer aspectos generales de la espiritualidad, del despertar de la conciencia, de esas grandes verdades cósmicas eternas. Penetramos del círculo mecánico de la humanidad al primer círculo exotérico. Penetramos a través de 4 puertas. Podríamos dibujar acá que para entrar al círculo exotérico hay 4 posibilidades, y estas 4 posibilidades corresponden a los 4 caminos que hemos estudiado: el camino del fakir, el camino del monje, el camino del yogi y el 4º camino. A través del camino del fakir ingresan aquellas personas cuyo centro de gravedad está en su parte instintiva, en los sentidos, en las sensaciones corporales, en los movimientos, y a través de ese eje de vida ellos entran al camino del fakir y penetran al círculo exotérico. La segunda puerta es el camino del monje, el camino del sentimiento, de la emoción, de la fe, la creencia, la devoción y todos los trabajos pietistas. Aquí encontramos otro camino que nos acerca a ese proceso de interiorización. La tercera puerta es el camino del yogi, el camino ya del aspecto mental, donde no se necesita tanta emoción ni tanto físico, sino que vamos al trabajo de la concentración, de la reflexión, la contemplación, la introspección, la meditación. Allí encontramos la tercera puerta. Y en el 4º camino, que es el camino al cual pertenece esta escuela, nuestra escuela gnóstica,
pues diríamos que es la sumatoria de las mejores prácticas de estos tres caminos y además de prácticas particulares, especiales, que le corresponden al cuarto camino, como la parte de la transmutación sexual y la parte de ese despertar de la conciencia dentro de nuestras actividades laborales, familiares, sociales, políticas, etc. En el cuarto camino lo distinguimos porque no se requiere ninguna renuncia a la vida de pareja, a la vida familiar, a la vida social. Aquí en medio de ese trajín buscamos ese despertar de conciencia. Entonces, en el círculo exotérico nosotros encontramos las ventajas que existen, las enseñanzas teóricas, los estudios intelectuales sobre la espiritualidad, y tienen un acceso para todo el público en general. La palabra exotérico quiere decir exterior, público, a la vista de todos, al conocimiento de cualquier interesado. Y este círculo exotérico sería el primero de estos tres círculos de espiritualidad. Por otra parte, hablamos que en el círculo exotérico no vamos a encontrar las grandes enseñanzas profundas, porque este nivel se muestra, se exhibe y se promociona por todas las escuelas, por todas las iglesias, porque buscan pues difundir sus enseñanzas espirituales. Se le llama entonces el círculo exotérico a todo ese círculo donde las diferentes escuelas iniciáticas tratan de llegar a más personas, al público en general. Es una etapa necesaria, pero comprendamos muy bien que no vamos a encontrar lo mejor, lo más profundo de la vivencia espiritual. Pongamos ejemplos. Para nosotros los cristianos, aquí en el mundo occidental, podríamos mencionar ejemplos como las procesiones que tenemos en Semana Santa. Quizás la religión católica ha promocionado bastante el círculo exotérico y nosotros encontramos que aquí las procesiones de Semana Santa son para todo el público en general y es una manera muy gráfica de representar el cristianismo. Pero nadie va a esperar que con participar de una procesión o de expectar, de ser un espectador ante una procesión, eso le va a traer grandes cambios interiores. Es una forma, diríamos, muy pública, muy superficial de presentar una enseñanza tan profunda y esotérica como el cristianismo. Allá en la India también encontramos nosotros, por ejemplo, la veneración y el respeto que le tienen a la vaca sagrada. Ese sería un ejemplo de el círculo exotérico o público del hinduismo, porque lógicamente por permitir que la vaca entre y vaya y salga sin ningún reparo y se coma verduras, frutas, etcétera, y se le respete como un símbolo, vaya a traer a esa persona grandes progresos espirituales. Y así podríamos enumerar ejemplos de que todas las grandes religiones tienen esos círculos exotéricos o públicos. El muro de los lamentos
allá en Israel, por ejemplo, es una muestra de un ritual, de un rito personal muy exotérico o público. Todas las religiones, las grandes religiones como el budismo, hinduismo, el cristianismo, el judaísmo, el islam, tienen esas muestras de conocimientos públicos completamente exotéricos para presentar la religión, para mostrar algo que sea de acceso de todo el público en general. El objetivo principal del exoterismo es precisamente entregar el material necesario para aquellos que comienzan esa búsqueda, para el buscador del autoconocimiento, para el buscador de la iluminación. El círculo exotérico es la primera etapa. Y nosotros podríamos decir que se representa, como en esta ilustración acá de una planta. Usted ve que toda planta tiene su tronco, su tallo, sus hojas, sus flores, sus frutos. Pero existe una parte interna, una parte oculta, que son sus raíces. De la misma manera encontramos nosotros en toda enseñanza espiritual una parte visible, pública, externa, y otra parte oculta y secreta. Podemos también poner otro ejemplo, como es este universo, que tiene sus efectos, sus fenómenos, y en la parte oculta están sus causas. O como decimos también, que todo perfume necesita de una botella, de algo que lo contenga. El perfume serían estos círculos internos, pero la botella, el empaque, es precisamente el círculo exotérico o público. Decimos que aquí, en el círculo exotérico, nosotros encontramos al aprendiz, encontramos al neófito, al principiante, que con sinceridad y con un coraje, con valor, con valentía, inicia esa búsqueda de lo trascendental. Este aprendiz, este neófito, requiere que tenga esas inquietudes y que esas inquietudes no se apaguen, no se ahoguen con las atracciones y lo novedoso del círculo mecánico de la humanidad. Cuando ustedes tienen esa perseverancia en asistir a estos temas, en estos estudios, están mostrando pues que penetran decididos al círculo exotérico y público y anhelan hacer sus propias comprobaciones, buscan pasar a tener la vivencia, y precisamente ese es el paso al segundo círculo, el círculo mesotérico o medio. Pongamos ejemplos. Imaginemos que a usted le interesa la física, la química, y usted quiere hacer unas comprobaciones generales, universales. Usted quiere comprobar que el agua hierve a 100 grados. Usted prepara los elementos, el recipiente, el agua, la estufa, y comienza usted a hervir el agua. Usted sabe muy bien que puede estar en América, puede estar en Asia, puede estar en Canadá, en Australia, en la Antártida. El agua va a seguir su proceso y llegar a los 90, 95, llegar a los 100 grados y comenzar a hervir. Y si usted mantiene ese fuego prendido, comienza a evaporarse.
Este experimento puede ser que lo haga un hombre blanco, un hombre negro, un chino, un mestizo, en el norte, en el sur. Funciona de la misma manera, da el mismo resultado. Entrar al círculo mesotérico, al segundo círculo, implica que usted va a comenzar a trabajar en ese proceso de experimentar por sí mismo, vivenciar por sí mismo los aspectos del autoconocimiento, de la iluminación, del despertar de la conciencia. Usted tiene el suficiente anhelo y fuerza para comenzar a experimentar esto de vivir en el aquí y ahora, el sentirse presente y consciente. Y para esto se requiere entonces de maestros que mantengan ese linaje espiritual, que tengan ya ellos esa vivencia para que nos puedan dar las prácticas, el método y tener una supervisión de cómo realizar estas prácticas. Se requiere del grupo de practicantes para que nos apoyemos mutuamente y para que nos demos ánimo y nos sostengamos en este esfuerzo de la vivencia, de la práctica intensa. Así como implica todo un esfuerzo de experimentar en el laboratorio, así diríamos que en lo espiritual hay prácticas universales. Por ejemplo, la respiración consciente, atenta, la práctica de mindfulness con atención plena en el aquí y ahora. Usted la puede hacer en el norte, por allá por Canadá, allá por Alaska, o la puede hacer en el sur, igual le da resultado. La puede hacer un hombre negro, un hombre blanco, un chino, un latino, igual le da resultado. Le va a estimular y le va a llevar al desarrollo de la conciencia. El círculo mesotérico implica que usted entra en ese laboratorio de sí mismo, y aquí en nosotros mismos vamos a comenzar a experimentar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido la suficiente curiosidad y también han tenido las posibilidades, los medios, cuando estudiaron química y conocieron la fórmula, por ejemplo, del agua, H2O? ¿Cuántos tuvimos la suficiente curiosidad de entrar al laboratorio y colocar doble partícula de hidrógeno y una de oxígeno, doble de hidrógeno y la mitad de oxígeno, y lo pasamos por una reacción eléctrica, y a través de esa reacción eléctrica finalmente produjimos 1 o 2 gotas de agua? Pues realmente pocos de los estudiantes de química habrán pasado por esa experiencia y sorprenderse al ver cómo aparecía y surgía el agua. Pues de la misma manera, cuando hablamos de la experiencia espiritual, se requiere primeramente de una sinceridad consigo mismo, una autohonestidad, para que en este proceso del despertar de conciencia usted realmente avance de acuerdo a sus propias necesidades muy particulares, y la perseverancia de llevar las enseñanzas exotéricas o públicas, comenzarlas a llevar a la práctica, aplicarlas para que comience a tener resultados. En este proceso hablamos de que el
Lo mesotérico implica el círculo de una práctica intensa. Lo mesotérico o medio exige que todos estemos dispuestos a que esas prácticas que hemos recibido de autoobservación podamos realizarla constantemente para ir desarrollando ese sentido de la autoobservación psicológica. Que las enseñanzas que hemos recibido, leído a través de libros, las vemos a través de videos de YouTube, las hemos recibido en talleres, las hemos recibido en seminarios, las llevemos a la práctica y comencemos a incorporar a nuestra vida diaria la meditación por 20-30 minutos. Y los maestros, los altos iniciados, nos garantizan que esos 30-40 minutos de meditación diaria nos van a llevar a una transformación personal. El círculo mesotérico es el círculo en el cual nosotros ya vamos vivenciando nuestra propia transformación personal. En nuestra conducta, una conducta ética, una conducta con disciplina de práctica, con disciplina social, con disciplina sexual, con disciplina ética en nuestra vida diaria. El círculo mesotérico es importante porque diríamos nosotros que del estudio teórico, del estudio intelectual, de que nos empapamos bien del marco teórico, de que conocemos toda la información sobre el tema, ahora entramos a la práctica. Y los requisitos son diferentes, porque ahora usted necesita mucha más fuerza de voluntad, mucha más fuerza espiritual, grandes anhelos trascendentales para que lo sostengan por años en su práctica espiritual. Dese cuenta que el círculo mesotérico no nos los podríamos saltar porque es básico. Recordemos los dichos que nos dicen que la práctica es la que hace al maestro, pero lógicamente que para que nosotros entremos con confianza a una práctica, es natural, es normal que requiramos todo el marco teórico posible. Ese marco teórico del círculo exotérico es la puerta de entrada para pasar al círculo mesotérico. Este círculo también conlleva nuestras primeras ráfagas de resultados, nuestras primeras chispas de experimentación, esa paz interior de comenzar a disfrutar el aquí y ahora, esa sensación de autocontrol, de autoconfianza, de seguridad que nos da el vivir en el aquí y ahora. Este círculo mesotérico nos ofrece grandes satisfacciones muy personales. En el círculo mesotérico encontramos entonces al discípulo, al compañero, al buscador serio, disciplinado, que busca con perseverancia obtener sus primeros resultados, sus primeras comprobaciones. Es aquel que quiere pasar del marco teórico, quiere pasar a la vivencia. Y eso es lo interesante en el campo espiritual, que ustedes dirían que en el campo científico, lo que comprobó ya el científico X de Estados Unidos
y que también lo comprobó el científico N del Japón, que con esas comprobaciones de varios científicos ya se tiene por sentado una ciencia, ya se tiene por sentado ciertos datos, y a partir de ahí otro científico de Austria, por ejemplo, puede continuar su investigación. En el campo espiritual se requiere que desde el primer paso, la respiración consciente, por ejemplo, lo comencemos a vivenciar por sí mismos. En el trabajo de transformación interior, en este proceso, se requiere que vayamos nosotros vivenciando cada una de las diferentes prácticas. Si hablamos de la práctica del recuerdo de sí, se requiere que usted se dedique un tiempo, unos meses de práctica constante y llegue a una vivencia muy personal, profunda. Partiendo de esa vivencia del recuerdo de sí, usted da un pasito más allá y usted pasa a la autoobservación. Y de nuevo usted tiene que dedicarse hasta tener esa práctica como incorporada ya en su naturaleza, en su vida práctica, para luego avanzar y llegar a la práctica de la clave de sol, para ir despertando, y así sucesivamente. La práctica de la meditación diaria, la práctica de vivir en el aquí y ahora, la práctica de la autoobservación, la práctica de transmutar y aprovechar nuestras energías sexuales, son prácticas básicas que determinan la pertenencia al círculo mesotérico. Y no digamos las prácticas subsiguientes, si a usted le interesa desarrollar la intuición, por ejemplo, etcétera, etcétera. En este círculo mesotérico podríamos decir que la búsqueda, el objetivo fundamental es que nosotros demos ese gran paso del aspecto intelectual al aspecto práctico vivencial. Aquí encontramos nosotros ya las enseñanzas que se transmiten a través de signos, de símbolos, de parábolas, de metáforas, de alegorías. Aquí encontramos nosotros que las enseñanzas ya tienen diferentes niveles. Los libros sagrados como la Biblia, el Nuevo Testamento, los Evangelios, el Bhagavad Gita, el Corán, el Talmud, etc., tienen su interpretación exotérica o pública, muy literal. En el círculo exotérico es muy literal, y si usted escucha la parábola del sembrador, pues la va a entender, que salió una persona y lanzó las semillas por ahí para obtener una cosecha. En el círculo mesotérico, ya los altos iniciados nos dan explicando, nos dejan explicadas el simbolismo psicológico de esas parábolas, el simbolismo práctico de esas parábolas, de los libros sagrados. Aquí encontramos, diríamos, un segundo significado que nos lleve a la práctica, a la vivencia. El círculo mesotérico es importante porque a través de enseñanzas, parábolas, diagramas, nosotros vamos a tener puntos de referencia para la práctica. Si usted encuentra el símbolo, por ejemplo, aquí le presento yo el símbolo de la cruz, usted va a entender muy bien que en el círculo mecánico público la gente dirá, es el símbolo del cristianismo, la cruz donde murió Jesús, es un símbolo que nació con Jesús, hay una muerte de Jesús. En el círculo exotérico ya vamos a ir entendiendo
de que representa el cruce de la línea vertical, el espíritu, la línea horizontal, la materia, y que del cruce del espíritu activo y la materia pasiva surge el universo, surge una vida profunda. En el círculo mesotérico ya vamos a encontrar que ese cruce se refiere, ya llevándolo a la práctica, al trabajo entre hombre y mujer, en el cruce de las fuerzas masculinas, femeninas, en el cruce de un trabajo de hidrógenos masculinos, femeninos. Y en el subsiguiente círculo profundo o esotérico, ese mismo símbolo significa que la práctica profunda del arcano ZF nos lleva a la creación de los cuerpos internos de nuestro universo interior. Entonces vemos que un símbolo puede tener sus diferentes niveles: círculo mecánico, círculo exotérico, círculo mesotérico y el siguiente, que es el círculo esotérico. Diríamos que en el círculo mesotérico ya necesitamos de la guía directa, cercana, de un maestro que nos indique los detalles del trabajo sobre esas prácticas. En nuestro linaje de la escuela gnóstica tenemos a nuestro maestro Samael Aún Weor, al maestro Garga Kuchins, al maestro Jorge Patriarca III, y que con la asesoría cercana, la supervisión cercana, nos van orientando sobre nuestra correcta práctica, sabiendo y entendiendo que esa práctica va dirigida primeramente al autoconocimiento, a conocernos cada día más y mejor por sí mismos, a desarrollar una comprensión de nosotros mismos y también preparándonos para poder percibir y conocer este universo multidimensional que nos rodea y que solo puede llegar a conocerse a través de estados de conciencia, de presencia, estados de conciencia, de presencia, de observación y poder conectar con esas verdades eternas del universo. Eso no se puede dar en una forma mecánica. Eso se necesita un proceso constante, intenso de ese despertar. El círculo mesotérico requiere todo un cuerpo de prácticas, el método, el sistema. Hay maestros que enseñan en el círculo público o esotérico y dan solo teoría. Hay maestros que dan el aspecto teórico y además dan las prácticas. Y hay maestros que dan los tres elementos: la enseñanza teórica intelectual, las prácticas puntuales y precisas y además las vivencias de ellos allá en los mundos internos, allá en las dimensiones superiores de conciencia. Entonces nuestro venerable maestro Samael Aún Weor ha dejado en todos sus libros enriquecidas con experiencias vivenciadas en diferentes dimensiones, en diferentes círculos, allá por allá arriba en los nirvanas, en los paraísos, en los cielos, en el mundo astral, mental, causal, o en el bajo astral, en las infradimensiones. Hecho contacto con esos grandes seres, allí encontramos esas vivencias, esas entrevistas, esos encuentros trascendentales que tienen el objetivo de darnos una enseñanza muy detallada, de motivarnos y de darnos esa seguridad
esa confianza, nos da esa garantía que este proceso de interiorización tiene resultados palpables, concretos, medibles. Diríamos que estos círculos son la ciencia del ser. Ese es el proceso de desarrollar el ser esencial. Ese es el proceso de ir cambiando nuestro nivel de ser. Ese es el proceso de purificación, de transformación interior. En este círculo mesotérico, nosotros necesitamos luchar especialmente contra la inercia, la pereza, esa tendencia nuestra muy humana de la comodidad. Aquí, en el círculo mesotérico, necesitamos hacer nuestro plan de prácticas de tal manera que si nos permite trabajar por la mañana, tempranito por la mañana, o si nos queda más cómodo y práctico por la noche o a mediodía, aquí a cada uno de nosotros nos toca irnos acomodando de acuerdo a las diferentes etapas de nuestra vida, para que dejemos el espacio, para que guardemos el recurso de la energía para sentarnos a meditar, para sentarnos a cantar nuestros mantras, etc. En este círculo mesotérico implica la práctica constante de la meditación, la introspección, la reflexión profunda, la relajación y, por supuesto, ciertas experiencias de ayuno. Cuando usted entra en un ayuno de 3, de 7 días, de 9 días, y al final usted tiene ya sus primeras vivencias. En el círculo mesotérico se caracteriza porque usted va a tener que demostrar que realmente le interesa lo trascendental. Por ejemplo, decíamos, para las personas que participen de un ayuno de 9 días, para ellos existe la constancia, la vivencia de que al final vamos a experimentar ciertos estados de conciencia, vamos a experimentar ciertos estados de claridad, de lucidez especiales, y vamos a ver nuestra vida con otros ojos. Vamos a poder ver algo más de nuestra vida, de nuestro propio ser, que nos va dando fuerza y motivación. Para el que solo escucha esas experiencias, para que él solo escucha y las repite y las critica, ese será un estudiante del círculo exotérico o público. Todavía no se ha dado el trabajo de vivenciarlas. En el círculo exotérico o público nos enteramos de las vivencias de los grandes maestros, nos enteramos de las experiencias de los discípulos, las comentamos, las explicamos, las criticamos, las enjuiciamos, pero de ahí no pasamos. Cuando entramos al círculo mesotérico, esto implica ya otro proceso. Y también entonces vamos a encontrar que cuando finalmente comenzamos a cristalizar resultados, cuando ya nosotros logramos cierto despertar de conciencia de manera estable, permanente, alcanzamos esa autoconciencia de una manera más estable, ahí estamos penetrando al círculo esotérico. Diríamos que el punto de entrada lo refieren como la primera iniciación de misterios mayores. Cuando nosotros vamos
pasando la iniciación, la primera iniciación mayor, ahí decimos que nos volvemos parte del círculo esotérico. En este círculo esotérico encontramos a todos los grandes maestros. Ahí en el círculo esotérico está toda la posibilidad de esos grandes maestros que han alcanzado todos los estados de conciencia accesibles al ser humano. Han logrado encarnar todo el conocimiento posible al ser humano. Y allí encontramos esos grandes guías de la humanidad, como Moisés, como Buda, como Lao Tse, como esos grandes maestros que han marcado hitos en la historia de la humanidad. Y por supuesto, nuestro gran maestro Jesús el Cristo. En el círculo esotérico nosotros vamos a encontrar el conocimiento real, profundo, de esas grandes verdades eternas y universales. El círculo esotérico implica que nosotros, aquí pongamos un ejemplo, el ejemplo de una piscina. En la piscina olímpica usted puede encontrar al niño de 4 o 6 años que está comenzando su curso de natación, y ahí en los 2 carriles de una orilla entrenan los niños de esta edad que comienza. Pero en el otro extremo, en los carriles opuestos, encontramos a los campeones de élite, a los que están entrenando para participar en las Olimpiadas, y diríamos que ambos están practicando natación. Pues de la misma manera, aquí en el círculo esotérico encontramos a los iniciados de primera iniciación de misterios mayores y también a esos grandes maestros iluminados. Altos iniciados, adeptos, que ya han encarnado a su ser, que han construido sus cuerpos internos, que han cristalizado su alma y que por lo tanto ya pueden orientar directamente a los discípulos del círculo mesotérico. El objetivo fundamental del círculo esotérico es la iluminación, el despertar de la conciencia, es la transformación de nuestras vidas, el autoconocimiento profundo. Este es el objetivo fundamental. Y en esoterismo, vamos a poner un ejemplo claro, veamos esta parábola que tenemos acá de la transfiguración de Jesús. Vean ustedes este lindo ejemplo. Dice en Mateo 17, capítulo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Ahí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo.
Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Este pasaje es profundamente esotérico. Primero nos muestra que las grandes multitudes que seguían a Jesús, como por ejemplo cuando multiplicó los 5,000 panes y los 5,000 peces, pescados mejor dicho, se refieren al círculo mecánico. Miles de personas que lo rodeaban, por curiosidad, porque estaban de paso, porque algo les motivó ese rato. Luego Jesús tenía sus 72 discípulos. Ese es el círculo exotérico. Ya realmente gente interesada en conocer sus enseñanzas. Pero luego tenía los 12 discípulos, donde estaba por supuesto incluido Judas, y ese es el círculo mesotérico. Los 12 discípulos, recuerden ustedes que al círculo mecánico le enseñaba en parábolas, para que oyendo no escuchen. Y en el círculo mesotérico, el Maestro Jesús el Cristo les explicaba pacientemente, con claridad, el significado de las parábolas. Ahí vemos los 12 apóstoles. Pero cuando llegó la hora de mostrar su divinidad, solo tomó a 3, a Pedro, a Juan y a Santiago. Y aquí dice que subió a un cerro muy alto. ¿Qué significa eso? Generalmente cuando dicen subir al monte, quiere decir subir al astral, subir en desdoblamiento astral. Entonces dice que subieron al cerro, o sea, se desdoblaron astralmente, y ahí Jesús se transformó. Y también vieron a Moisés, y también vieron a Elías. Y esa voz que escucharon. Ahí vemos una experiencia vivida, vivencial, de lo trascendental, lo profundo, lo eterno. Y estaban tan entusiasmados que Pedro quería quedarse ahí. Hasta dijo: bueno, yo si quiere aquí les hago unas butacas, les hago unas tiendas de campaña para que nos quedemos por acá. Pero bueno, no era posible. Y cuando ya bajaron del astral y venían bajando la montaña, Jesús les da otra lección: guardar silencio. Ahí tenemos nosotros el hermetismo, la disciplina hermética, que solo en los momentos oportunos de enseñanza, de grupo, de estudio, de escuela, podemos nosotros narrar, contar, explicar, utilizar esas experiencias internas para ilustrar, para guiar. Ahí vemos entonces la importancia de que el maestro pueda guiar, pueda orientar a esos discípulos. Este pasaje es muy importante. Y luego nos dice que Elías regresó como Juan el Bautista, que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. Los discípulos lo entendieron, que Jesús hablaba de que Juan el Bautista ya había llegado, ya había regresado, ya había vuelto, era el mismo Elías. Qué lindo pasaje donde usted encuentra esas
vivencias trascendentales. Entonces, démonos cuenta. El círculo exotérico público es necesario porque todos aquí encontramos muchas escuelas que nos enseñan las primeras lecciones del karma, de la reencarnación, del despertar de la conciencia, del trabajo sobre sí mismo. Pero otra cosa es pasar a hacer ese trabajo sobre sí mismo en el círculo mesotérico. Y otro nivel muy distinto es el cuando nosotros ya tenemos el logro cristalizado, la experticia, la vivencia de toda esa enseñanza espiritual. Dese cuenta que estos tres círculos se retroalimentan. ¿Por qué? Porque los maestros iluminados necesitan exoterizar sus vivencias, exoterizar sus enseñanzas, para que le llegue a la humanidad doliente, para que nos llegue a nosotros. El maestro tiene que narrar, describir, explicar sus vivencias, bajarlas al círculo exotérico, porque el círculo exotérico es de explicaciones, teórico, pero el maestro necesita exoterizar eso. Luego nosotros recibimos esa enseñanza y tenemos que vivenciarla, encarnarla. Nosotros tenemos que esoterizar las enseñanzas exotéricas. Vean ustedes cómo se complementan estos círculos. Hablando de este círculo esotérico, podemos reconocer enseñanzas de la venerable Logia Blanca por estos 6 elementos bien definidos. Primero, respetar el libre albedrío. Toda escuela seria respeta profundamente el libre albedrío de un ser humano adulto. No estamos hablando de un niño ni de un adolescente, de un ser humano adulto y con sus capacidades normales, legalmente capaz, diríamos. No podemos nosotros violentar el libre albedrío, por ejemplo, que porque es mi hijo quiero hacerle algo para que deje el trago, que por ser mi hijo quiero hacerle algo, cualquier trabajo esotérico, pseudoesotérico, para que deje la marihuana, y respetando su libre albedrío. O por ejemplo, esos anuncios de amarres, de que enamore a esta mujer, de que enamore a este hombre, faltando al libre albedrío y libertad de cada persona. Segundo, todo conocimiento blanco se reconoce porque no se enseñe fornicación, adulterio, prostitución o abstención sexual. Entonces recuerden ustedes que para estos procesos espirituales y de despertar, el aspecto sexual es muy importante. Tercero, que no se cobre por las enseñanzas espirituales, que no se cobre por las prácticas, por las enseñanzas espirituales. Ustedes aquí dan una colaboración mensual mínima para poder pagar el arriendo, para los gastos de mantenimiento, de limpieza, para la publicidad, pero no es por las enseñanzas espirituales, porque estas enseñanzas espirituales no tienen precio, tendrían un precio pero elevado, económicamente hablando. Entonces, que no se cobre por enseñanzas o prácticas espirituales. Cuarto, es importante que se respete y no se oponga a la Eucaristía enseñada por nuestro Señor Jesús el Cristo. Es muy importante que las enseñanzas no se opongan o luchen contra ese sacramento de la Eucaristía. Y por último,
que realmente se enseñen los 3 factores del despertar de la conciencia bajo el nombre que sea. Que se enseñe el Tantra para la creación de los cuerpos internos. Que se enseñe el trabajo sobre sí mismo, el trabajo sobre el ego, para poder liberar la conciencia. Y que se enseñe el amor consciente, la compasión, la caridad hacia los semejantes. Estas son pautas que nos ayudan a distinguir esas enseñanzas esotéricas blancas, serias y transformadoras. Aquí en nuestra escuela gnóstica, el trabajo intenso del círculo mesotérico lo vamos a resumir con el trabajo de los 3 factores del despertar de la conciencia. Todas las escuelas que enseñan el trabajo sobre sí mismo, el trabajo de la disolución del ego para liberar la conciencia y alcanzar la iluminación, son escuelas realmente serias y que nos ayudan a cristalizar el alma. El trabajo con el nacer implica la transmutación de nuestras energías sexuales para crear los 7 cuerpos, para encarnar a nuestro Dios interno, a nuestro real ser espiritual. Y el trabajo con el sacrificio por la humanidad, la compasión, para que estas enseñanzas trascendentales lleguen a todos los seres humanos posibles. Así resumimos nosotros el trabajo del círculo mesotérico. Y encontramos nosotros entonces los símbolos de la piedra rústica, la piedra bruta, representando el círculo externo exotérico. Y la piedra cúbica perfecta, la piedra cúbica tallada, cincelada, representando ya la encarnación de nuestro ser, la autorrealización íntima del ser, que nos da la posibilidad de experimentar todos los estados posibles de conciencia para el ser humano y percibir este universo multidimensional. En el trabajo esotérico vamos a encontrar las enseñanzas de que ninguna escuela, ningún maestro puede hacer por un hombre el trabajo que le corresponde realizar a él. Es una promesa completamente falsa el que un maestro, una enseñanza, una escuela prometa que va a salvar a un hombre, que haga el trabajo que le corresponde hacer a este ser humano, ese trabajo espiritual que no se puede suprimir, sustituir para alcanzar esa trascendencia. No hay iniciación por imposición de manos. No hay salvación por imposición de manos. Se requiere ese trabajo de los 3 factores realizados por sí mismos, por nosotros mismos. En el trabajo del círculo esotérico, también nos vamos a referir a encontrar nuestra verdad personal. Recordemos que la verdad no se puede transmitir en un discurso. Lo que nosotros podemos transmitir aquí a través de estos cursos es información, son instrucciones de trabajo, pero no podemos transmitir la verdad. La verdad en el sentido profundo es vivencial y por lo tanto me toca a mí, les toca a ustedes y a cada uno nos toca que nosotros hagamos todo el recorrido de nuestras prácticas
para llegar a conocer y a encarnar la verdad. Y para conocer esa verdad de la existencia misma, nosotros necesitamos pues esos altos estados de conciencia para que sea una vivencia muy directa y muy personal. Comprendido esto, ahora vamos a entender muy bien que todas las religiones tienen estos tres círculos. Si hablamos nosotros del Islam, por ejemplo, tiene el círculo profundo de las enseñanzas sufis, de los sufis que forman ese círculo esotérico. Si hablamos del hinduismo, tienen el círculo del tantra, el tantrismo, que viene a ser ese círculo secreto. Si hablamos nosotros del judaísmo, vamos a encontrar la cábala, el estudio del Zohar. Ese es el círculo secreto, esotérico. Y así sucesivamente, en el cristianismo, por ejemplo, encontramos el círculo del cristianismo primitivo gnóstico, ahí donde nosotros enseñamos que es necesaria, indispensable, esa vivencia personal, en contraposición a lo que en el círculo exotérico se enseña de que solo la creencia es suficiente, que solo el dogma, la creencia dogmática, la aceptación ciega es suficiente. Y de ahí viene entonces que ciertos líderes del círculo exotérico se vayan en contra del círculo esotérico, porque aquí no se acepta esa tesis de que solo la creencia nos transforma, nos salva. Que el dogma de la creencia pueda llevarnos a una trascendencia. Por eso es que a ciertos niveles, por falta de estudio y de comprensión de todo esto, surge esa persecución o esa lucha de grupos completamente religiosos exotéricos que persiguen a los altos iniciados, maestros iluminados del círculo esotérico, porque para ellos se requiere la práctica, la transformación personal, la vivencia y la encarnación de esas grandes verdades. Existe también otro círculo, que no lo vamos a dibujar acá, que es el pseudoesoterismo. El pseudoesoterismo, diríamos, que es una enseñanza falsa, una enseñanza falsificada, o podríamos decir que se refiere a la parte muy externa donde encontramos nosotros, por ejemplo, todos estos casos de cuarzos, cristales, piedras, velas de colores, talismanes, amuletos, y que le llaman esotérico, pero que en el fondo solo es la parte más externa, la parte de los elementos, diríamos, externos, que no dan ningún resultado profundo, que no generan ningún resultado profundo y se quedan solo ahí, en estos elementos. Si hablamos de cristales, de cuarzos, de piedras, por ejemplo, les falta el conocimiento profundo de que existe un elemental, una esencia viviente ahí dentro de esos cuarzos, que es la que genera un fenómeno. Pero como solo se queda en la parte externa, se le conoce como pseudoesoterismo. Podemos nosotros encontrar que generalmente esto sucede porque cuando existe una escuela real, esotérica real, a su alrededor hay personas que escuchan de ella o que participan por poco tiempo y que solo llegan a conocer aspectos exotéricos. Y luego ellos comienzan otras escuelas por imitación,
pero solo imitan la parte externa. Les falta la esencia, la parte medular. Y comienzan con fines lucrativos, buscando beneficios económicos, comienzan a esparcir, a divulgar esas enseñanzas completamente exotéricas. Pero cumplen una misión, porque resulta que la gran mayoría de la humanidad no tiene acceso a las escuelas serias, reales, que tienen estos tres círculos. Como son pocas las escuelas auténticas, entonces la humanidad en general solo puede llegar a conocer el pseudoesoterismo. Esa es la misión que ellos cumplen. Diríamos, ese es el papel más importante que pueden cumplir, porque la humanidad generalmente ha escuchado de reencarnación, ha escuchado del despertar de la conciencia, del autoconocimiento, del karma, etc., solo a través de esas escuelas de pseudoesoterismo. Es difícil encontrar una auténtica escuela iniciática con los tres círculos. Y por lo tanto, entonces, solo gracias a esas escuelas de pseudoesoterismo, muchas personas llegan a enterarse de estos estudios. Y si realmente es un buscador serio, de ahí, de esa información pseudoesotérica, ya puede pasar a una escuela seria. Señores, nosotros queremos motivarles para que todos ustedes sigan buscando lo trascendental y que cada uno de ustedes conozca muy bien que es la práctica intensa, seria, disciplinada, con confianza, con sinceridad, que nos puede llevar a encarnar esas grandes verdades espirituales. Buenas tardes.